el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque en el capítulo 13, verso 4 en adelante, ya hay un cambio ahí. Y ya se los voy a enseñar para que no nos quede la duda a ninguno. Están en Antioquía y van a hacer misiones. Ellos han sido llamados por el Espíritu Santo para ir y levantar obra misionera. Entonces tienen un objetivo. El objetivo es ir a donde están las comunidades judías y predicarles el evangelio de Jesucristo para convertirlos. Entonces, ese es el plan que llevan. ¿Por qué? Ya lo vamos a leer. Entonces, note el verso 4 y las palabras importantes del 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, el escritor bíblico quiere hacer un énfasis, que nosotros no nos equivoquemos, que pensemos que, pero pastor, la iglesia ayunaba y oraba. Y el profeta dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Sí, pero es el Espíritu el que va delante de nosotros. Eso ya lo dije. O sea, en la obra misionera, en la obra eclesiástica, el Espíritu va adelante. Adelante. Entonces, por ejemplo, me dice el pastor Edwin, me dice esta semana: mire, hemos cerrado una comunidad. Y entonces, ¿por qué? Porque él ha orado, todos hablaron, platicaron los representantes y llegaron a la conclusión. Y mire bien, qué duro. El lugar donde se celebra la comunidad está siendo facilitado por uno de los hermanos. Pero la casa que está a la par, ahí esos muchachos han escuchado mucha gente que sirven en cuestiones de brujerías. Pero el problema no es eso, porque nosotros a la brujería no le tenemos miedo, sino que el problema es que ellos nos sirven de una situación de obstáculo, porque cuando la gente quiere llegar a la comunidad, tiene que pasar por la casa de ellos. Y ya ellos imagínense, aquel día yo llegué, ahí estaban mal encarados. Claro, nosotros respetamos. ¿Cómo me voy a venir a criticar a la gente, verdad? Solo porque están ahí platicando o diciendo o fumando. Entonces, el que logró acercarse mucho a ellos fue el pastor Monterrosa. Él platicó mucho y estaba así, ¿verdad? De convencerlos. Pero el problema es que no han llegado suficientes personas, porque, claro, la gente dice: ¿y a dónde es la reunión? Allá. Entonces, claro, usted sabe, la brujería a nosotros no nos interesa. Pero cuando usted llega a la casa de alguien y lo ve así, todo raro, y usted ve raro al cliente, no, dicen, mejor no. Entonces le dije yo, y entonces le dije: es que fíjese que el Señor ya nos está mandando. Ahí, eso es. ¿Por qué? Porque el Espíritu va delante de nosotros. Entonces, él fue ya esta semana a hacer trabajo de campo y dice: hemos encontrado un lugar bonito, excelente, le digo yo. ¿Dónde vamos a abrir comunidades? Donde hay necesidad. Donde hay necesidad, donde hay pobreza. Si nosotros no andamos buscando, ¿verdad?, la elegancia, el lugar cómodo. Tengo tiempo ya de que 2 personas de la iglesia me han facilitado, me dicen: mire, aquí están las casas, si usted quiere hacer ahí comunidad. Y porque el Señor no me lo ha confirmado, no lo hemos hecho, porque Dios nos ha dado un llamado a las comunidades más pobres. Y es donde queremos ir. Ahí es donde están los hermanos. Ahí va o sea, todo el apoyo que están llevando a Jiñuco. O sea, hermano, es maravilloso. Pero es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Aquí no es una cosa que mire, que yo tengo ahí y entonces ya vi que por ahí yo quiero trabajar. No, es el Espíritu Santo. Él es el que dirige todo, ¿verdad? Entonces, mire qué bonito el verso 4, cómo lo aclara. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Qué presencia de Dios en ese versículo. Sí fue la iglesia la que oró, la que ayunó, pero es el Espíritu dirigiéndolo todo. Amén, hermanos. Muy bien, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Seleucia era el puerto de la ciudad de Antioquía. Entonces estaba a 20 kilómetros de donde estaba la iglesia de Antioquía. Entonces ellos se dirigieron caminando al puerto, se embarcaron en Seleucia y salieron para la ciudad de Chipre. Entonces, y
en ese lugar desembarcaron. Pero Chipre tiene su propio puerto. Mire cómo se llama el puerto de Chipre, verso 5. Y llegados a Salamina, mire bien, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hasta ahí. ¿Dónde fue que llegó Pablo? ¿Dónde llegaron ellos? A la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se reúnen los días sábados todos los seguidores, o sea, los judíos puros y los seguidores del judaísmo. Entonces, cuando ellos llegaban a las sinagogas, la sinagoga no es una iglesia. O sea, yo le explico esto. Las sinagogas son casas comunales, pero claro, ellos la ocupan para discutir cuestiones de la comunidad, pero lo más importante que se hace en la sinagoga es la lectura de la Torá. Entonces, ellos aprovechaban porque en el intervalo en lo que se desarrolla en la sinagoga, la liturgia, hay un momento donde pueden hablar los visitantes. Entonces, ellos se paraban en medio de la sinagoga y comenzaban a dar la doctrina, es decir, el conocimiento del evangelio. Y ahí, como lo ha dicho nuestro buen amigo, el licenciado Miguel Rivas, Pablo y el cristianismo tuvo un impacto fuerte en aquellos que estaban queriendo seguir el judaísmo como religión, que no eran judíos, pero que les gustaba el judaísmo. Entonces de ahí pescaban ellos. Ahora, ¿dónde estaban llegando? Diga conmigo, la sinagoga. Pero dígalo bien, la sinagoga. Wow, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que está llegando donde están los judíos. O sea, ahí comenzó el viaje misionero con los judíos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús había hecho esto. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, él llegaba a las sinagogas de los judíos y ellos, siguiendo los pasos de Jesús en las misiones, ellos dijeron, vamos a ir a la sinagoga, pero note esto, note el versículo 5, nuevamente, y llegados al Salamina, anunciaban, esa palabra, anunciaban en griego, quiere decir que lo hicieron por un determinado tiempo. No sabemos cuánto tiempo ellos, llegando al puerto, si lo hicieron una o dos veces, si lo hicieron varios días, si lo hicieron por un periodo de tiempo, no lo sabemos. Pero ¿cuál es el tema que yo les quiero notar? Ellos están siguiendo los pasos de Jesús en las misiones. ¿Por qué? Vaya conmigo rápido Marcos capítulo 1. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Están siguiendo los pasos de Jesús. ¿En qué manera? Están queriendo repetir la forma en que Jesús hacía las cosas. Allí me va a esperar usted un ratito en lo que yo lo encuentro, porque esta Biblia no es mía y ando perdido. Ahí está, Marcos 1. Mire el verso 21. Marcos 1, 21. Mire lo que dice. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ahí Jesús en su ministerio. Entonces, ¿a quiénes les enseñaba? A los judíos. Pero note esto, 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, vea el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, ponga atención. Cuando hacemos la obra de Dios, cuando hay algo grande en la obra de Dios, siempre va a haber oposición. No es algo, hermano, que lo que estamos hablando ahorita, o sea, usted comienza la obra y comienza Satanás a obstruir el camino. Entonces, a Jesús le pasó eso en la misma sinagoga. ¿Se imaginan ustedes, hermano, que él estaba enseñando doctrina y ahí mismo en la sinagoga había una persona endemoniada y Jesús tiene que oponerse a él? Y hay un choque entre las fuerzas espirituales de la maldad y el evangelio que Jesús predicaba. Pero ¿cuál es el tema que yo quiero que note? Cuando hacemos la obra de Dios,
Cuando hacemos la obra misionera, siempre van a haber obstáculos en la conclusión, en el proceso. No es algo que usted de un solo va a hacer. Va a haber oposición, va a haber conflicto. Y eso, hermano, se manifiesta desde el momento que usted dice, voy a servir, voy a ir a la iglesia, voy a predicar. Mire, le voy a contar algo. Hemos estado orando, yo por lo menos, y pidiéndole a Dios que nos abran puertas en el instituto. Entonces, eso es una cosa que yo me he sentido satisfecho, contento, pero ahorita como estamos, si no le damos oración a ese tema, lo que va a suceder es que ya no vamos a poder continuar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo llego a la delegación, y esto se los comparto como una cuestión de iglesia, nosotros no podemos entrar a las Bartolinas. No tenemos autorización. No podemos. Pero hablamos con el encargado. Nuestro amigo, el capellán, el pastor Samuel, le dice, mire, ¿cree que nos deja entrar? Mire, y no solamente nos dejan entrar, sino que nos dejan darles a veces refrigerio. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Eso no se puede. Esta semana hubo problemas en Mariona. ¿Por qué? Porque la gente que está dentro está desesperadísima y la gente afuera, los cristianos, se han puesto a hacer culto y están orando para que salga la gente que está por cuestiones injustas. ¿Qué hicieron las autoridades? Cerraron las ventanas de Mariona, señores. Esa situación está terrible. Y hay una gran oposición, hermano. Usted cuando va a los penales, yo que trabajo y he estado ahí, hermano, usted siente esa carga espiritual, que la gente que no andan bien, pues, y se siente cuando también la gente no le pone atención, uno está gritando. Claro, el que está oyendo, el que está queriendo aprender, le pone atención, pero hay más oposición que antes. ¿Por qué? Porque ahí se está manejando una cosa de fuerzas de Satanás bien terribles, con que se manejan aquí afuera, que uno se ve envuelto en situaciones como las que yo le digo, que gente que no vengan y por qué pues y no hagan esto. Uno se siente muy cohibido, pues, porque cuando usted hace obra siempre va a tener oposición, siempre el enemigo va a estar detrás de eso, porque él no quiere soltar. Él quiere mantener detenido el camino del reino. Entonces, ¿cómo hace Satanás para que todo esté en su orden? No permite, o sea, le pone tropiezo al evangelio para que no camine el evangelio y que el reino no progrese. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y él no suelta fácilmente lo que tiene en su mano. O sea, una persona que está alcoholizada, no lo va a soltar fácil el diablo. Una persona que está pasando problemas de persecución, delirios, depresión, eso es la fuerza del diablo, hermanos. Y mire, hoy me estaba comentando, les comenté un problema que tuvimos la semana pasada, pero esta semana, hoy estaba hablando yo con un amigo. Una señorita de su iglesia, 20 años, se suicidó la chamaca. Y uno dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué tanto suicidio? ¿Por qué tanto suicidio? Hermano, lo que estamos hablando, o sea, el evangelio va caminando, pero en medio de todas esas condiciones que están ahora, hoy en el mundo, ¿verdad? Esa música coreana, esa gente que solo viendo internet pasa, los hipotes que solo en PlayStation, en Free Fire, o sea, todas esas son influencias. Entonces, yo llego ahí y les digo, señores, o sea, dejen de andar jugando. O sea, claro, a ellos no, quizás nadie les dice nada, pues, pero uno les dice, miren, quieren triunfar en la vida, tienen que dejar esas tonteras, pero están influenciados. El poder del enemigo es tan fuerte, es tan difícil, que hoy en día estamos peleando con esas fuerzas de espirituales del lesbianismo, del homosexualismo. Eso es duro, hermano, es bien duro.
persona me dice, ¿cómo caíste en eso? Ah, es que conocí una lesbiana que ya estaba grande, mayor. Y claro, el evangelio a la par de las fuerzas del diablo. Eso así es. Eso así es. Véalo. Cuando usted enseña, predica, siempre el enemigo, aquí lo vemos, Jesús predicando, ¿y qué? El endemoniado en la sinagoga, mire. Ahí está. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Entonces, le llega a decir usted a la señorita, no se embaracen, no tengan. Claro, hay una oposición porque hay mucha gente que, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué hablan así? Que sí, quizás nadie les dice nada. Pero hay una fuerza ahí, fuerte espiritual, en las personas que se está manifestando, dura. Y yo les digo, hermanos, a los que tienen hijos jóvenes, o señoritas, niños como nosotros, hermanos, vean los celulares. Cuando yo les dije, algunos aquí tienen pornografía en los celulares, como que les había echado limón a la concha, así le hacían, porque ¿cuántos bichos de ahí? Y los maestros no tendrán pornografía. Algunos que otros. El porno se está metiendo en la vida de los matrimonios, en la vida de los pastores, en la vida de... Yo le estaba enseñando a un hermano en una cena, le estaba enseñando el celular unas cosas y me apareció una mujer ahí, y la hermana que estaba, faltó así, va, el diablo. Y yo, no, es que eso no es mío, eso ya me lo mandó el diablo ahí, va. Entonces, pero así pasa, o sea, son trampitas, vea, y que usted ya ve a la señora y comienza, ahí cae usted. Nos está haciendo pedazos. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Vea Hechos, otra vez, dice, otra vez, Hechos 13. Mire lo que pasa. Se van a la sinagoga y encuentran ahí, ¿verdad? Encuentran ahí una cuestión. O sea, no pasa nada en esa sinagoga. Mire lo que dice el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, ¿pero qué quiere reflejar el texto? Diga conmigo, como que no pasó nada. No, diga conmigo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque en los judíos no es. Entonces, se echaron todo el camino, el barco, pero no hallaron. O sea, nos da el versículo 5 la idea que nadie se convirtió, que no hubo un mover. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le está diciendo Dios es que no es con los judíos la cosa. Entonces, ellos van a comenzar a ver una puerta abierta, como la que yo les digo. O sea, las puertas se abren, pero el enemigo está oponiéndose a esas puertas que se abren. Vea lo que dice el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, o sea, no nos dice detalle, no nos dice si predicaron ahí, si evangelizaron, nada. O sea, parece que todo el viaje hasta ahorita no ha tenido un resultado, porque aunque han anunciado el evangelio, anunciaban la palabra de Dios, no había espacio. ¿Por qué? Mire lo que dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces, ahí ya, diga conmigo, la oposición. No, pero dígalo bien, en la oposición. Mire todas las categorías teológicas que le dan a este mago. Primero, le ponen mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. O sea, era judío, pero en su religión él no estaba practicando la verdad. Entonces, Bar Jesús en hebreo quiere decir hijo de Jesús. O Bar Jesús es hijo de Yeshua, es decir, hijo de Josué, hijo de salvación. Diga conmigo, hijo de salvación. Lo interesante es que donde llegaron, ahí exactamente, si usted se da cuenta, o sea, llegaron al puerto y anunciaban, llegaron a la sinagoga, anunciaban, pero no pasaba nada. Caminaron al oeste, algunos piensan que fueron en barco y llegaron a Pafos, pero Pafos es una ciudad que se caracteriza por su maldad. Es decir, el ambiente de Pafos era un ambiente sexual, depravado. Les voy a dar una relación que hace William Berkeley y una de Spurgeon. Berkeley dice, Pafos era infame
por su adoración a Venus, la diosa del amor. Eso lo dice Berkeley. Atanasio dice que la religión, había una religión y se edificaba la lujuria. Ni los hombres ni las mujeres podían recurrir al santuario de Venus sin estar contaminados de su mente y ser depravados de carácter. ¿Por qué? Porque en ese templo se hacían las peores abominaciones sexuales. Mi sobrina estaba leyendo ese libro de Venus, no sé qué, y yo, ay, es que Venus es la diosa del amor. ¿Qué? Venus no es la diosa del amor, Venus es la diosa del sexo depravado. Le dije, y ella, no le diga eso a mi hija, mi cuñada, va, tapándole los oídos. Y no es verdad, pues. Pero hoy todo lo quieren minimizar, hoy quieren todo hacerlo liviano. No. Era una depravación que toda la gente de esa ciudad estaba contaminada, estaba manchada por eso. Pero este señor, Bar Jesús, que era judío, practicaba era falso profeta. Y cuando dice mago, la palabra mago, es decir, al principio la palabra mago significaba magoi, significaba sabio. Pero ya para estas épocas la connotación es negativa. Lo que quiere decir es que se dedicaba a las artes ocultas, es decir, a la hechicería. Este señor tenía todas estas prácticas, andaba confundido en todo. O sea, era falso profeta como le convenía, era mago cuando le convenía. O sea, él estaba ahí para venir y por medio del conocimiento que tenía, meter a la gente en todas las artes. Pero diga conmigo, representante. Mire, con uno que conozcamos de ahí, ya sabemos cómo era el ambiente. Entonces, ¿qué me quiere decir este texto bíblico con Bar Jesús? Quiere decir que la mayoría de judíos que estaban en ese lugar estaban contaminados. O sea, no practicaban el judaísmo por sí, sino que estaban mezclando ya la profecía falsa, mezclaban la magia. ¿Por qué? Porque la cultura con la que estaban metidos, había mucha cuestión ocultista. Ellos se dedicaban a muchas cosas de hechicería, al sexo. Es decir, el ambiente religioso del lugar era terrible. No solamente el ambiente sexual, sino que el ambiente religioso. Era una cultura dura. Y Bar Jesús es el representante de todos ellos. Pero mira lo que dice el versículo número 7. Él tenía influencia sobre un procónsul. Mira el versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, desea oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra prudente en griego quiere decir sabio, sensato. ¿Por qué estaba Bar Jesús a la par de procónsul? El procónsul era el encargado de administrar la justicia. En las comunidades romanas sí habían dos calidades. La calidad más alta era donde el administrador de justicia tenía que administrar ejércitos militares. Y las comunidades de menor, digamos, condición son las que manejaba el procónsul. ¿Por qué? Porque no había ejército. Él solo administraba justicia y administraba el orden de la ciudad. Pero es un representante de alta categoría, que no es judío, sino que él es un gentil. Entonces, aquí tú tienes, mire bien, el judaísmo representado por Bar Jesús, confundido, ¿verdad? Porque no anda bien. El gentil, que no tiene ninguna religión, porque, él conoce todos los dioses, pero está interesado en escuchar a Saulo y a Bernabé. Le interesa la palabra porque ya algo sabe, ha escuchado algo de lo que andan predicando, y como ha escuchado y le ha interesado, lo llaman. O sea, el procónsul manda llamar a Bernabé y a Saulo en el verso 7, porque él quería oír la palabra. Ahora, vea lo que dice el 8. Pero les resistía Elimas. Mire bien, el mago. Esta es una connotación. Elimas, la palabra está traducida, quiere decir mago, pero claro, lo que quiere mostrar es el énfasis, ¿verdad? Que había adquirido un nombre griego, ¿verdad? El nombre de él en hebreo, en judío, en la cultura judía era Bar Jesús. Bar es hijo, Jesús es la salvación.
Entonces, pero esa palabra, la palabra Elimas, es ya una connotación griega. Entonces, él con los conocidos, con los griegos que lo conocían, ya Elimas le decían, el mago, el sabio. Por eso es que repite ahí el mago. Vea lo que dice el 8, pues así se traduce su nombre. Ahí está la aclaración. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces, ponga atención. Aquí está el cambio que yo le llamé, que yo le estaba advirtiendo al principio. Aquí hay 4 cambios principales. Primer cambio. Lo primero que usted tiene que notar ahí es que ya se llama Pablo. Él se llamaba Saulo hasta ahorita. Y ahora él adquiere el nombre de Pablo. Mire lo que dice el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿pero por qué? Porque Saulo era el nombre que le puso su papá, el nombre judío, el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Pero todo aquel que nacía en esa cultura, es decir, que era judío, recibía un nombre judío, pero tenía que tener un nombre griego, porque él va a entrar a la cultura griega. Entonces ahora Pablo, a que nosotros le hemos conocido por su nombre griego, por su nombre en la cultura griega, ahora ya no se va a llamar Saulo, se va a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque él tiene el nombre judío y tiene cultura griega. Ahora, Pablo significa pequeño, diga conmigo pequeño. Muchos, San Agustín de Hipona dijo de que era probable que hay un cambio del nombre porque lo que quiere mostrar es que él era el más pequeño siempre, ¿verdad? Pero la verdad no, hermanos. Muchos desacreditaron a San Agustín y lo que sucede es lo siguiente. Pablo aquí va a tomar el protagonismo, es decir, desde el capítulo 13, versículo 9 en adelante, lo más importante va a ser cómo Pablo va a actuar en su ministerio. Entonces, este es el primer versículo que nos dice ya que Pablo ya tenía una condición de importancia. Él era el último. Eso lo leímos los versículos 1 al 4. Ahora él va a ser el primero. Él va a andar en el ministerio, él va a estar sanando, él va a estar haciendo obra prodigiosa. Por eso es que el escritor quiere que nos quede claro que ahí hay un cambio en lo que respecta a Pablo. Entonces, eso es lo primero. Número 2, además de cambiar el nombre, desde este momento en adelante, Bernabé ya pasa en segundo plano porque Bernabé estaba aquí. Pero aquí lo importante es cómo Pablo va a resolver la situación. Entonces, desde este versículo en adelante, ya no le vamos a llamar Saulo, le vamos a llamar Pablo, porque ahora él ha adquirido un carácter distinto a través de lo que está haciendo Dios en su vida y él está ministrando. Ahora, note lo que dice ahí. El tercer cambio que podemos notar está en ese mismo versículo. Vea lo que dice en el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Entonces el escritor Lucas quiere dejarnos claro que el poder en que actúa Pablo es del Espíritu, no es de él. Es Dios obrando en él. Entonces ese es lo tercero más importante. Y lo cuarto más importante es la autoridad con la que él va a hacer lo que va a hacer esto. Entonces hay 4 cambios. El primero es que ya no se va a llamar Saulo, sino que Pablo. 2, ya no va a ser el protagonista Bernabé, sino que Pablo. Tercero, está lleno del Espíritu. Y cuarto, en este acto, en este momento, él va a tener autoridad sobre el poder de las tinieblas. Ahora, vea lo que dice. Las 4 cosas están en el 9. Nuevamente, léalo conmigo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, el trato que tiene Pablo con él, primero le describe su carácter. Mira el carácter de él: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. O sea, en Bar Jesús, Elimas, está todo lo malo: la maldad, la depravación y la falsa religión. Pero le pregunta, le confronta, diciéndole hijo del diablo.
Y esto nos recuerda que Jesús les dijo hijos del diablo a quienes. Juan 8:44. Léalo conmigo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le está diciendo estas cosas? Vea conmigo el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, perdón, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis. Entonces, aquí hay algo. Escuche bien. La oposición más grande que presenta hoy en día el evangelio es una oposición externa, porque siempre tenemos que pelear con esto que yo le digo. Vamos a los penales, hay gente que manda, que no quieren que se evangelice, hay personas que dicen aquí no, hay personas que de verdad, están obstaculizando el evangelio. Ese es un obstáculo externo. Pero para entender esto, usted tiene que ir a Juan 6:66, ahí atrás. Juan 6:66. Mire, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los. Entonces, ojo con esto, vuelva conmigo a Hechos. A Hechos. Cuando viene Pablo y le dice hijo del diablo, hay dos cosas, ponga atención. Lo que está haciendo es cambiándole el nombre, porque no se llama Bar Jesús. O sea, Bar Jesús no es porque no es hijo de salvación, es hijo de Satanás. Es Bar Satán en hebreo. Y Satán en hebreo es el opositor. Diga conmigo el opositor. Es terrible, pero es cierto. La iglesia evangélica tiene dos opositores. Están los que están en la calle, que fungen como incrédulos porque por su misma condición espiritual no ven la oscuridad en que está el mundo y se ponen como una barrera para que uno predique, para que uno entre, para que uno evangelice. Pero lo más triste de la iglesia es que hoy en día hay gente dentro de la iglesia que se opone más a las cosas del reino que los que están allá afuera. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia parecen Bar Jesús? No es Bar Jesús, es Bar Satán. Porque hijo del diablo no es el que está allá afuera, que no es evangélico. Cuando usted dice, ahí sale ¿cómo se llama? El señor Zúñiga, y dice, hijos del diablo son los que están ya dentro de las cosas del Señor, pero se quedan dentro de las cosas de Dios para entorpecer las cosas de Dios. Y es triste, pero es cierto. Elimas, Bar Jesús, por ser, hermano, por ser un hombre religioso, debería de haber dicho, no hombre, que el procónsul conozca la palabra. Pero ¿qué hizo él? Entorpecía. No permitía que escuchara la verdad. No permitía que la verdad viniera. Porque él vivía en la oscuridad, en las tinieblas. Y yo le puedo decir esto, hermanos míos, hoy en día
hay una cantidad de opositores internos en las congregaciones, porque ahí mismo hay tropiezo. Ahí mismo en los cristianos hay gente que obstaculiza el camino de Dios. Hay gente que no quiere colaborar. Hay personas que se oponen al camino de la verdad. Y es tan duro notar esto, pero es la verdad que, por ejemplo, hay personas que, aunque están en las cosas del Señor, ¿verdad?, con sus acciones entorpecen la vida espiritual de otros y los tienen dominados y los juzgan, ¿verdad? Y parece que esas personas están realmente, hermano, dominando más que la verdad del evangelio. Y eso es terrible, es triste. Pero hay una cantidad de ejemplos de personas que dentro de la misma congregación, en lugar de preocuparse porque el evangelio prospere, se ponen de obstáculo y en lugar de ayudar. Mire, y les voy a dar un ejemplo. El domingo hubo un pleito. Siempre hay pleitos aquí. Pero como yo me siento al mediodía, discuto para ver cómo salió el culto. ¿Y cuál fue el pleito? Pues vinieron y en lo que estaban ahí las camisas, que no sé qué hubo con el pago, y se agarraron ahí, se engarrucharon. Entonces, cuando yo voy bajando de un culto glorioso, porque 300 gentes de asistencia, profesiones de fe, predicación, graduación de evangelismo, todo lo bueno estaba aquí, la presencia de Dios estaba aquí y el diablo estaba abajo. Llego y me comienzo a ver chillando a todo el mundo. ¿Y vos por qué lloramos? Ay, pastor, es que viene. ¿Y vos por qué te pasó? Es que mire, pastor, que mire, les hago 3 preguntas. 1, ¿dónde tenían que estar ustedes? Ustedes no tenían que estar nada haciendo de abajo. Aquí está el culto. Aquí está el culto. Pero a las plenas 11 de la mañana, que ya, claro, 1, abajo. 2, comprando y tallándose camisas en la hora que la gloria de Dios está en este lugar. En la presencia de Dios estamos predicando la palabra con autoridad. Y usted ya midiéndose camisa. ¿Quién dio esa orden? Está bien, o sea, yo no digo, pero porque es necesario las camisas. Pero es que el enemigo siempre está entorpeciendo la obra. Entonces, usted puede haber recibido esa mañana, yo venía contento, emocionado, 67 carros parqueados que ya no caben ya, y me vengan chillando allá abajo. No, hombre, gozosos deberían de estar. ¿Por qué? Porque aquí se movió la presencia de Dios. Pero hay mucha gente que no anda en la presencia de Dios, no anda en la presencia de Dios, no andan buscando, no se meten a adorar, no se meten en la alabanza, no se meten en la prédica, no se meten en el servicio, no se meten en nada. Solo están sirviendo para obstaculizar el evangelio de Jesucristo. Hasta el diablo me anda buscando ya. Pero es terrible. En lugar de venir y meterte en la alabanza, en la adoración, a clamar a Dios, a humillarte por tus pecados. No, cosas humanas. Cosas humanas. ¿Qué me interesa a mí la camisa? Si aquí estamos por las almas. Pero ese es un ejemplo. Y muchos más ejemplos. Muchos más ejemplos. Ay, pastor, ya no quiero servir. Que mire, que aquí, que allá. No sirvas. ¿Qué voy a hacer? Yo lo que puedo hacer es orar por vos. Para que te caiga el pelo igual que a mí. Yo lo que puedo hacer. Si hay alguien, ¿en qué ando yo? Pues yo orando por el instituto, orando por la policía mañana. Y aquí poniéndome trabas. Y que, mire, pastor, que esto no me importa. Y somos evangelio puro. Y si usted me está poniendo trabas a mí, usted no me está poniendo trabas a mí, sino que le está poniendo trabas ¿a qué? Evangelio. ¿Por qué Pablo lo reprendió diciendo el hijo del diablo? Porque no le estaba poniendo trabas a ellos. Al que estaban deteniendo es al reino de Jesucristo. Cuando nosotros nos oponemos, entorpecemos, no colaboramos, no ayudamos, lo que estamos haciendo es deteniendo la obra de Dios.
Y usted está peleando con Jesús, no conmigo. Si yo ya me voy a morir, si lo que me quedan son 20 años para andar bien, de ahí a disfrutar mi riqueza, ¿eh? Y las motos y todo. Ya con 70 años subiéndome a la moto. Ahí dice que vi a don Ricardo Sol Mesa, hombre millonario, dueño de la Constancia, que la vendió. 76 años bajándose de su moto Triumph. Ya ni arrastra las patas, ¿verdad? Pero ya andan los millones de dólares. Y yo diría, ¿qué me pasa? Voy a ir a tocar, tal vez me pase un milloncito, alguna cosa. Pero ¿cuál es el tema? Esto es evangelio, nosotros somos evangelio, esta iglesia es evangelio, esta iglesia desde el lunes, las comunidades, la predicación, lo que se va a enseñar en la comunidad, el culto el miércoles, cómo vamos a arreglar la iglesia, cómo vamos a llevar el evangelio, qué evento vamos a hacer para que más gente venga. Somos puro evangelio, no se meta contra el evangelio. Trabajemos juntos en lugar de oponernos al evangelio. ¿Qué pasó? Pablo lo reprende y le dice: oh, hijo del enemigo, hijo de Satanás, porque no te llamas Bar Jesús, te llamas Bar Satán, pero es porque impides. Y a los que les dijo hijos del diablo, Jesús, es a los fariseos, a los religiosos que en lugar de hacer prosperar las cosas de Dios, se oponen. Si no al mismo Dios le servimos, si no al mismo Dios le adoramos. Pero la gente se opone a las cosas de Dios, se resiste a las cosas de Dios. Le voy a dar un ejemplo más. El sábado teníamos una acción de gracias. Y el joven que estaba graduándose me dijo: mire, vamos a ir a pedirle al pastor de la iglesia fulana que nos preste los instrumentos para que toquen los instrumentos los muchachos. Y el pastor dijo que no. Ahí andaba todo desinflado. Pero fue a llamar a otros de otra iglesia de allá de San Vicente y llegaron los hipotes y tocaron. Y Dios se manifestó en ese lugar. Pero a veces nosotros mismos aquí dentro somos obstáculos. No debemos de ser obstáculos. No debemos de oponernos. No debemos de ser tropiezos. Tenemos que hacer que la obra de Dios camine. Ahora, mire lo que dice para que usted note esto. 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, la situación espiritual del que estaba en tinieblas y oscuridad se puso sobre sus ojos. Pero ¿cuál fue la misericordia de Dios? Que no era para siempre. Era solo una disciplina para que cuando él entendiera lo que había pasado, él pudiera convertirse al evangelio. Entonces, ¿habrán personas que dentro tienen tinieblas todavía? Yo me pregunto, ¿habrán personas cristianas de esta iglesia que todavía tienen tinieblas en su corazón, que no ven el evangelio, que no ven la luz de Cristo, que no les ha llegado el amanecer, que no les ha amanecido Cristo? ¿Habrá personas en esta iglesia que en lugar de hacer crecer la obra, entorpecen la obra de Dios? Respondo, sí. No entienden qué es el evangelio. No comprenden qué es el evangelio. El evangelio es poder. No obstaculicemos el camino del evangelio. En ese momento fue cegado disciplinariamente. Y va a abrir otra vez, va a adquirir su vista después, pero es una acción de Dios, porque Jesús hacía lo contrario. Jesús a los ciegos les daba la vista. Y eso significaba que alguien que estaba en oscuridad veía la luz. Amén. Con todas sus artes, aparentaba, le decía al procónsul, ¿qué querés saber? Yo conozco de los profetas, yo conozco de magia. Aparentaba tener iluminación, pero lo que era tinieblas. Entonces fue al revés, surgieron las tinieblas en él
para después ver la luz. Y habemos personas que lamentablemente vamos a tener que ver primero las tinieblas de nuestros corazones para después ver la luz de Cristo. Y de ese tipo de personas yo conozco varias que ocupan las iglesias para andar teniendo relaciones sexuales con personas, ocupan las iglesias para andar trinqueteando, pidiendo pisto. Eso se tiene que acabar. Porque en lugar de edificar la obra, somos mal ejemplo para la obra y somos tropiezos para los de afuera y para los de la misma casa. Somos una tristeza para el Señor cuando nos llenamos de oscuridad. Hermanos míos, mire lo que dice el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado, la doctrina del Señor. ¿Qué es lo que vio el procónsul? Que el evangelio es más poderoso que la oscuridad, que la magia, que la falsa doctrina, que las tinieblas. Yo te quiero decir algo, y eso se lo digo de todo corazón. Si usted se pone el evangelio, no se preocupe. El evangelio va a pasar por encima de usted, porque a Cristo nadie lo detiene. Y algo que convenció al procónsul es que vio el valor de Pablo. Óigame bien, vio el valor de Pablo que se opuso a la mentira. Nosotros como cristianos deberíamos de oponernos en contra de la mentira. Deberíamos de entrar a más lugares peligrosos. Deberíamos de ir donde nadie nos quiere dejar entrar. Porque así la gente se da cuenta que los cristianos tenemos autoridad sobre este mundo, hermanos míos. Pero yo lo que veo es que no hay autoridad. Deberíamos de entrar más a los hospitales. Deberíamos de ir más a la policía. Deberíamos ir más a las Bartolinas. Pero ahí nadie quiere ir. Cuando el procónsul vio el valor de Pablo, que se opuso a Elimás, él creyó. ¿En qué creyó? ¿En el milagro? No, mire, en la doctrina del Señor. Eso es lo más poderoso, en la obra, en el evangelio. Hermanos, tengamos autoridad. No le tengamos miedo a la brujería, a la oposición. Que cuando usted está con Cristo, Dios le va a dar la autoridad para que usted lleve el evangelio donde usted está yendo y trabaja. Y ante la oposición del enemigo, no se preocupe, porque el enemigo no suelta fácil lo que tiene amarrado. Pero el evangelio siempre va a ganar por sobre las tinieblas y la oscuridad. Que les quede claro que la luz de Cristo es más fuerte que las tinieblas del diablo. Por eso creemos que Jesús es el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad.